Así que los niños están cordialmente invitados a pasar a sus clases y los mayores nos reubicamos para poder escuchar el mensaje. Muy bien, mientras Román se predispone, vamos a orar, a dar gracias. Amado Señor, te damos las gracias por esta oportunidad que nos das. Predispone, Señor, nuestra mente y corazón para también oír de tu palabra y transfórmanos, Señor, acorde a nuestras necesidades. Háblanos, Señor. Te agradecemos esta oportunidad que nos das. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Muy bien, buenas tardes para todos. Nuevamente, ahí estamos. Bueno, saludamos allí a las personas que nos acompañan, los amigos, los hermanos en Palo Santo, en Pirané también y en otros lugares aquí de Formosa Capital y otras personas. Algunas las conocemos, a otras no. Por la aplicación podemos ver los dispositivos que se van conectando. Como comentamos en la semana, algunos se desinstalaron. Siempre, bueno, pasa con los teléfonos y particularmente ahora Google está teniendo un problema que no nos deja que se visualice nuestra aplicación. Ya reclamamos hace un par de semanas, pero todavía no lo resuelven ellos. Así que bueno, esperamos que eso se solucione para poder seguir haciendo difusión de la aplicación y de los contenidos que de a poquito vamos generando ahí. Por ahora, especialmente la plataforma para pedir motivos de oración y el devocional diario, Así que gracias a los hermanos que lo hacen y bueno, mandamos un saludo a todos los que están hoy conectados con nosotros. Traje para comenzar una preguntita, a ver, ¿quién me ayuda? El ciclo de la vida. A ver, alguien que esté en primaria, tenemos, no, los de primaria se fueron todos. Secundaria, el ciclo de la vida. ¿Cómo es el ciclo de la vida? Ah, muy bien. A ver, vamos un poquito, te faltaron un par de... A ver, ¿cómo es el ciclo de la vida? Nace, ¿cómo es, Sofi? Muy bien. ¿Alguien más tiene otra versión? ¿Eh? Sí, sí. Y muere. Muy bien, muy bien. Bueno. ¿Qué más? Allá los del industrial, ¿no te enseñan otra cosa allá? ¿No? Le pasa a la hermana, sí le hace. Va al industrial. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguna otra versión? ¿No? Bueno, el ciclo de la vida es todo lo que humanamente se ha podido entender, ¿no? Desde las ciencias y demás, desde la filosofía incluso, pensar en el ciclo de la vida humana como un proceso en el cual se nace, crece o se desarrolla, se reproduce y muere, ¿no? Sin embargo, me tengo que quedar quieto en un lugar y no mover el mouse. Ahí está. Los hijos de Dios nacen, crecen, se reproducen, mueren y resucitan. Es algo incomprensible e inadmisible para la mente humana. Pero para aquellos que hemos podido depositar nuestra fe en Cristo,
la presencia de Cristo en nuestra vida, la obra de Cristo en nuestra vida, habiendo pagado el precio, el altísimo precio por nuestro perdón, nos da la posibilidad de sí, tal vez completar un ciclo biológico donde puede haber altibajos, donde finalmente va a haber enfermedad, debilidad y muerte, pero nosotros estamos pensando, mirando más allá de eso, porque tenemos la esperanza de la resurrección. Una resurrección para una vida eterna y abundante, que por cierto algún día sucederá, pero podemos empezar a vivirla y a experimentarla desde hoy. Eso es lo que la palabra de Dios nos va diciendo. Vamos ahí con el dedito nomás y se vuelve a... Ahí está, fíjense. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, hay una condición. Si el espíritu de Dios que levantó a Cristo de los muertos mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Es otra concepción, es otra mentalidad, es otra filosofía de vida, es otra forma de vivir nuestro presente de cara al futuro, porque no estamos atados al ciclo vital, estamos pensando en algo más, estamos pensando y creyendo y experimentando que el que levantó a Cristo de los muertos nos levanta cada día y por la eternidad con el poder de esa vida indestructible que prevaleció en él. Le voy a pedir, muchachos, si vamos con el dedito, porque hoy el mouse no quiere andar, así no nos distraemos. Y claro, esto va a llegar a una escena final. Si ustedes leen 1 Corintios capítulo 5, 15, van a ver que empieza Pablo haciendo el relato de lo que fue la resurrección de Jesús y después hace todo un desarrollo de cómo cambió la historia de la humanidad y cuál es el futuro pendiente para aquellos que esperamos en Cristo. Y finalmente va a suceder esto. Dice, es necesario que esto corruptible, esto pasajero, esto transitorio, esto débil, esto enfermizo, esto limitado, que es nuestra existencia biológica, un día se vista con otras vestiduras, se vista de incorrupción, y que esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida, tragada, es la muerte en victoria. Eso es lo que esperamos. Esa es la palabra de Dios, esa es la promesa de Dios, dicha desde un comienzo, desde un principio, y es la que nosotros también creemos y nos tiene que dar ánimo, esperanza en toda circunstancia. Señor. Sí, evidentemente tiene que haber ese nuevo nacimiento, ¿no? Es una experiencia paralela, porque nos encuentra en la vida, nuestro ciclo biológico sigue igual. El nuevo nacimiento en Cristo no hace que ya no tengamos enfermedad, ya no tengamos vejez, ya no tengamos debilidades de todo tipo. Eso continúa, lo seguimos experimentando. Sin embargo, ya nuestro foco, nuestra atención y nuestra esperanza no está puesto en eso. La meta, al final de la carrera, lo que nosotros anhelamos ver al final del camino es otra cosa. Es algo que los ojos de este mundo no pueden ver. Esperamos el poder de esa vida incorruptible, aunque ahora, circunstancialmente, experimentemos cierta debilidad del cuerpo, de la creación, de las circunstancias. En otro orden de cosas, en Romanos, el apóstol Pablo sigue diciendo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia. Esto es un regalo de Dios, ¿no? En la cual estamos firmes. Claro, esto nos afirma, esta verdad nos afirma en Él. Y nos gloriamos ¿en qué? En la esperanza que tenemos en Dios.
Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en ¿qué? En la tribulación. Aún en la noche más oscura de nuestra vida, por diferentes circunstancias, podemos estar sabiendo y afirmándonos que la tribulación produce paciencia, la paciencia prueba y la prueba esperanza, y que nuestra esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y con eso Espíritu es el poder que el mismo Espíritu Santo es. Así que, queridos, quería comenzar a hacer esta introducción para estar recordando, no dije nada que ustedes no supieran, pero estar recordando, rememorando y reenfocando dónde estamos y a dónde vamos, y cuál es el destino, el derrotero, la meta, el final de la historia, aunque al presente haya circunstancias que nos atribulen de alguna u otra manera. No tenemos que perder de vista ni quiénes somos en Cristo, ni a dónde vamos en Cristo, ni cómo tenemos que vivir en Cristo este presente, aún en medio de las pruebas, de la tribulación, de la adversidad, de la enfermedad, de la debilidad, de la ignorancia, del no saber qué hacer o qué decidir. No importa tanto eso. Sí importa saber en quién hemos creído y hacia dónde vamos y qué esperamos. Esperamos esa resurrección gloriosa. Y ahora sí, nos metemos en el tema de hoy, nos insertamos ahí, que lo hemos presentado en el flyer, con esta palabra, ¿no? Drástico. Algo drástico es algo que no admite medias tintas, ¿no? Que no admite un gris, sino que hay que ser contundente y firme en lo que se dice o se hace. Y vamos a hablar un poquito de eso. Vamos metiéndonos en tema. Perdón, hay frío, hay calor, hay frío. El aire, el aparatito, acá, 25. Bueno, ya saben, tienen que venir con bufanda a la reunión. Subo. 32, ¿está bien? Ah. Speed. 25 está bien, dice Antonio. Bueno. Swing. Bueno, si tienen calor me avisan. No, es complicado. El aire es grande para el espacio y pega mal, se pega desparejo. Así que vénganse con un abriguito, cosa que si no entran allá, claro, porque ahí no entran, ¿viste? Entonces, si vienen acá, se ponen la tricota. Y si las hormonas le están jugando una mala pasada y tienen mucho calor, tranquilos ahí, ¿no? Entonces, es así. Bueno, muy bien. Entonces, avanzamos. Y debemos decir que aunque estamos con esa esperanza, esa expectativa, gozamos del poder de Cristo habitando nosotros y guiándonos cada día. Sin embargo, evidentemente, estamos inmersos en un mundo y en un cuerpo que experimenta los embates de la concupiscencia, ¿sí? Dice que el Señor nos ha dado grandes y preciosas promesas para que por ellas llegamos a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. ¿Alguien sabe lo que es concupiscencia? No sean como ese que le quería poner un nombre bíblico a la hija y melliza le salieron. Lascivia y concupiscencia le puso a la nena. Chiste malo. Exacto. La concupiscencia técnicamente es una palabra neutra. No es ni buena ni mala. Y habla de un profundo deseo de algo. ¿Sí? Pero en la Biblia, generalmente cuando la vean, va a hacer referencia a los deseos malos
tendientes a pecar, es decir, un deseo por pecar. Esa es la concupiscencia que, por si no lo sabías, la tenemos todos en este mundo. Es parte de ser humano. Nadie puede decir que es humano y dice yo no tengo concupiscencia. No sería humano. Es parte de nuestra naturaleza. ¿Se acuerdan que hablamos de la naturaleza? Y obviamente esta concupiscencia provoca corrupción, produce que se degraden cosas, ¿sí? Si pasa a nivel de los gobernantes, pasa a nivel de, no sé, de las industrias que contaminan, y pasa también a nivel humano, personal e interpersonal. Nuestros deseos profundos hacia el mal van a causar daño, corrupción personal y de terceras personas. Es una realidad que tenemos que afrontar drásticamente, y de eso vamos a hablar hoy. Mientras esperamos que se complete la obra de Dios y que esto corruptible sea vestido de incorrupción, tenemos que enfrentarnos a la realidad de que contamos con una concupiscencia que nos va a causar hechos corruptos en nuestra vida. Y eso hay que entrarle con todo, drásticamente, como vamos a estudiar hoy. Y eso es lo que nos dice, entre otros, el escritor de los Hebreos, ¿sí? Y lo grafica con una carrera, ¿no? Donde están ahí en la tribuna los testigos, los que estuvieron antes, los que antes que nosotros corrieron esta misma carrera cristiana, y dice, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y el primer punto que quiero explicar es qué tipo de carrera es esta, porque la metáfora da para pensar en muchas cosas. ¿Qué tipo de carrera será la que nos invita a correr el Señor en este versículo? ¿Qué tipo de carrera? ¿Qué estilo de carrera será? Obstáculos, maratón, velocidad. Bueno, la metáfora da para mucho, pero la palabra griega que aparece ahí, hoy vamos a hacer mucha referencia al griego y al hebreo, porque tenemos que ampliar nuestro entendimiento del mensaje, ¿sí? Y el mensaje fue dado en griego y en hebreo, entonces hay que ir ahí, si no vamos a entender lo que el traductor al español entendió. Y nosotros no queremos entender a un traductor, queremos entender al escritor bíblico y a Dios dando ese mensaje. Entonces tenemos que ir a la fuente. La fuente está en otro idioma, así que aunque nos pese, tenemos que ir ahí. La palabra que se eligió para hablar de carrera técnicamente es la palabra agonía. Y la palabra agonía significa lucha. Por eso se usa para hablar de lo que sucede en el final de la vida. La persona en agonía, ¿qué está haciendo? Está luchando contra la muerte en sus últimos minutos. Es una descripción técnica. Pero olvídate de eso y pensá en la agonía como la lucha, el combate que uno quiere tener, y un combate en el que está determinado a no perder, sino por el contrario a ganar. Entonces te dice, corramos con paciencia, con perseverancia, con continuidad, la lucha. No es una maratón donde vos pones tu ritmo y vas. No, es una lucha, hay un adversario, ¿sí? Hay un adversario que nos va a combatir y ante el cual nosotros nos tenemos que plantar y darle la lucha y no volver atrás y no ceder ante la corrupción reinante. Ese es el mandamiento. Esa es la propuesta que este versículo nos trae. Querido, querida, estamos en una lucha, en una agonía. Y el versículo nos dice que hay que correr esa carrera o meterte en la lucha correspondiente, ¿sí? No podemos hacernos los ñembo, no podemos simplemente
tirar la toalla. No, o sea, son cosas que no están en el esquema de Dios para un hijo suyo. Porque como dijimos al principio, el poder que levantó a Cristo de los muertos es el que mora en nosotros y es el que nos va a vivificar cada día. Por lo tanto, tirar la toalla y no afrontar la lucha contra el pecado y la corrupción es un contrasentido, es una imposibilidad lógica para un creyente. ¿Sí? El segundo concepto, o los otros dos que aparecen, es que nos tenemos que despojar de un peso. La pregunta sería, ¿qué peso? Bueno, el sistema, la mentalidad, los patrones de conducta, las tradiciones, la herencia recibida, son todas cosas que pueden estar en nuestra mochila y que son un peso que no nos van a dejar luchar eficientemente contra el pecado y contra la corrupción. Y a veces hay que indagar, ¿no? Hay que mirar y decir, bueno, a ver, ¿qué lastre traigo? ¿Qué traigo de mi crianza, de mi educación, de mis amistades, de lo que estudio, de lo que veo, de lo que escucho? Si eso nos pesa para correr la carrera, para luchar efectivamente, hay que despojarse de eso, hay que sacarlo, ¿sí? Es basura que no tenemos necesidad de tenerlo, y de hecho el versículo nos dice que hay que sacarse, desvestirse de eso. Escalas de valores, prioridades. Yo a veces miro atrás mi vida y digo, qué poco sabio que fui en algunas prioridades que establecí en mi vida. Cómo me perjudiqué y perjudiqué a otro. ¿En qué canal estaba mirando? ¿Qué me pasó? Y yo me revisaba la vida, miraba, predicaba, pero miro atrás y digo, cargué un lastre que hizo que yo no fuese eficiente y victorioso en esa lucha que es permanente. Entonces hay que mirar eso y sobre todo saber que por definición estamos más habituados a nadar como un pez en el agua en el mundo que en las cosas del Señor. ¿Sí? Eso es lo que traemos de fábrica. ¿Sí? Entonces, salir de esa zona de confort, como se dice ahora, ¿no? Y saltar a otro estilo de vida, es una lucha. Pero el creyente está comandado por el Señor a hacerlo así. ¿Sí? Y finalmente, despojarnos de todo eso, vamos a decir, que nos perjudica en nuestra carrera, en nuestra lucha, y también despojarnos del pecado que nos asedia, ¿no? Entonces, de eso vamos a estar profundizando un poquito más, de cómo el creyente tiene que tratar con el pecado. ¿Sí? ¿Cómo tenemos que tratar con nuestro pecado? ¿Sí? No podemos justificarlo, naturalizarlo, decir, bueno, es niño, bueno, es adolescente, bueno, joven, bueno, recién empieza, bueno, recién se casó, bueno, el trabajo, bueno, es grande. ¿Te das cuenta que siempre puede haber un argumento para normalizar, naturalizar, justificar alguna práctica pecaminosa, algún aspecto de la concupiscencia o de la corrupción que tenemos? Y el mandato de Dios, no, eso no va, viejo. Vos tenés que trabajar efectivamente para luchar contra eso, sacarte la mochila y combatir el pecado. No hay otra. Es una de las grandes cuestiones que nosotros tenemos que tener en la agenda como hijos de Dios. Combatir el pecado. ¿Sí? Muy bien. Entonces la pregunta sería ahora, ¿de qué hablamos cuando hablamos de pecado? ¿No? Entonces, como en todo aspecto judicial, Dios es un juez justo, Dios categoriza y establece una forma de mirar el pecado, porque no es todo lo mismo, ¿sí? Hay una graduación. Entonces hoy vamos a aprender 3 palabras
para que podamos empezar a acomodar como en una estantería de categorías en nuestra mente a qué tipo de pecados nos estamos enfrentando cada uno de nosotros en nuestra realidad, cada uno sabe, ¿sí? Y cómo vamos a gestionar esa lucha, ese combate con estos diferentes tipos de pecados que un creyente podría llegar a tener, ¿sí? La primera palabra es, entonces ahí tenemos estas tres, vamos mencionando Jatá, Abón, acordate, ¿sí? La crema, Abón y Meri. ¿Está? Jatá, Abón y Meri. Repetimos, Jatá, Abón y Meri. ¿Sí? Miren, la intención no es aprender hebreo, ¿eh? Olvídate. La intención es que en tu cabeza aparezca una palabra, que haya un concepto alrededor de esa palabra, ¿sí? Como si yo te digo ahora, hablamos por WhatsApp, ¿sí? O whatsappeamos, ya está, a vos te viene en tu mente una cantidad de cosas que yo ya no necesito explicarte nada, ¿no? Y tuviste que aprender una palabra en otro idioma, que ni siquiera es una palabra, es un modismo del inglés americano, ¿eh? ¿Y la aprendiste? ¿La aprendiste? ¿Sabés inglés? No, no sabés, pero ¿aprendiste a decir WhatsApp? Sí. ¿Sabés lo que significa? Sí, sabés. ¿Sí? Normal, está bien. ¿Eh? Entonces imagínate, yo te digo, bueno, nos hablamos por un dispositivo de comunicación que viaja a través del internet y que tenés la posibilidad. No te puedo decir todo eso, te digo, hablamos por WhatsApp y ya está. ¿Sí? Con esto, con estas palabras que vamos incorporando en los estudios, el objetivo es el mismo, ¿sí? Entonces, vamos por Jatá. Jatá. Fíjense todo lo que puede traducirse o entenderse en el castellano alrededor de esta palabra. Yerro, error, un fallo, una falla por descuido o por ignorancia. ¿Hiciste alguna vez algo indebido y no sabías que eso estaba mal? ¿Sí? ¿Alguna vez hiciste? Bueno, hiciste un jatá, cometiste un yerro, un error, ¿sí? Se caracteriza, este tipo de acciones se caracterizan porque no hay un pleno conocimiento o una plena conciencia de que eso está mal, ¿sí? Y se espera o se esperaría que los creyentes, cuando pecamos, sea siempre por jatá, es decir, no tuve la intención, no me di cuenta, fue un descuido, no sabía, no tomé conciencia, no dimensioné la gravedad y la hice, me mandé en la macana. Bueno, está bien, puede ser, puede pasar, ¿sí? Esto es lo que muchas veces, no siempre, se traduce en la Biblia como pecado, ¿sí? Pecado. La segunda palabra, la del maquillaje, es abón. Ya es distinto, ¿viste? Es cuando ya sabes que eso no está bien o que deberías hacer algo y deliberadamente no lo haces, no haces lo bueno o haces lo malo, ¿sí? Entonces ya es una transgresión a sabiendas. Se me ha denunciado, se me ha demostrado, se me ha enseñado que eso que yo había hecho, ese pecado, ese jatá, era un pecado, y aún así yo continúo haciéndolo, o atiendan, no gestiono lo necesario para cambiar, ¿sí? Entonces puede ser que yo me enfrente a una circunstancia en la cual peco, ¿no? Si después de que me la explicaron, yo me presento ante la misma circunstancia y las circunstancias me dominan y vuelvo a pecar, aunque no quería hacerlo, pero lo hice, es un pecado de abón porque me expuse a la misma situación. ¿Se entiende? No, pero yo no lo quería hacer. Sí, querido, pero estúpidamente te volviste a meter en la misma circunstancia y una cosa te llevó a la otra. Entonces, tanto el acto de hacerlo voluntariamente, sabiendo, como el acto de tener una conducta imprudente
y arriesgarme a lo mismo, eso es abom. Abom. ¿Sí? Hay una palabra más técnica que incluso se usa en la justicia, ¿sí? En el derecho de los países, que es dolo, que es cuando vos tenés una voluntad de hacer algo indebido, ¿sí? De cometer un delito. ¿Está? Y en la Biblia se traduce frecuentemente con la palabra iniquidad. Así que si querés saber la diferencia entre pecado e iniquidad, cuando leas tu Biblia ya sabes. Pecado es el yerro, es el jatá, es el involuntario, es el sin querer, es por ignorancia, que por ignorancia no significa que está todo bien. Igual es pecado, ¿no es cierto? Y cuando ya transgredís a sabiendas o con dolo, con voluntad o porque no te cuidaste sabiendo que ahí estaba el problema, eso es iniquidad, y es el pecado de Abom. Quiero agregar algo más acerca de este concepto de iniquidad. La palabra iniquidad aparece en el Nuevo Testamento, escrito en griego, y la palabra que se usa en hebreo, Abom, en castellano, iniquidad, y cuando se eligió una palabra griega para hablar de estas dos, se usa la palabra anomia. La palabra anomia significa sin ley o no ley. ¿Sí? Entonces, qué interesante esto, porque precisamente algunos hermanos ignorando este concepto desprestigian, desprecian o no se ocupan en un estudio atento de las leyes de Dios. Y si uno no hace eso, se expone a la iniquidad. ¿Sí? Se expone a eso, porque entramos en un escenario de no tener ley o sabiéndola, no queriéndola hacer o menospreciándolo, no apreciándola adecuadamente. ¿Sí? Entonces nosotros es por eso que invertimos estos años en este estudio o en esta serie, porque precisamente queremos alejarnos de este escenario. Queremos alejarnos del escenario de andar como sin ley, puesto que la ley, las instrucciones de Dios están, ¿sí? Y queremos alejarnos del yerro por ignorancia y, por supuesto, alejarnos de la iniquidad, de ese estilo de vida sin honrar, sin conocer y sin observar las leyes de Dios. En tercer lugar viene Mary, ¿sí? Mary es peor, se dan cuenta que vamos bajando, ¿no? Mary se refiere a la insensibilidad o a la indiferencia entre el bien y el mal. ¿Nunca estuviste en la onda de que te importa 3 cominos si está bien o está mal? Estás así, modo neutro, modo que reviente el mundo, no me interesa nada. Bueno, eso es Mary. Ya es una situación más dura, ¿no es cierto? ¿Te das cuenta que una persona que está en Mary ya no le importa nada, no valora lo bueno y tampoco dimensiona lo malo de sus actos, ¿no? O de sus ideas. Por eso en la Biblia se traduce como rebelión, desobediencia, rechazar o provocar. Por supuesto siempre a Dios, ¿no? Aunque a veces también se puede dar en relaciones interpersonales. Me olvidé de agregar aquí que a veces esta palabra se usa para referirse a la reacción que provoca en Dios una persona viviendo de esta manera, ¿no? Entonces, el juicio de Dios, sobre todo el rechazo que Dios tiene hacia la persona que peca al estilo Mary, es en lo que la Biblia aparece como la ira de Dios. ¿Sí? Cuando la Biblia dice la ira de Dios, no es que Dios se pichó, se levantó enojado un día, pateó todo y está mala onda y no importa, no. La ira de Dios habla de un rechazo natural
que Dios tiene hacia el pecado, sobre todo al meri, ¿sí? Es una respuesta natural de Dios, como si vos te pusieras pimienta en la nariz. ¿Qué vas a hacer? Vas a estornudar, se te va a poner la nariz así colorada. Es una respuesta natural de tu ser al contacto con esa sustancia. Entonces, la ira de Dios es la respuesta natural de Dios al meri. Bien, ¿estamos hasta acá? ¿Sí? Entonces, hatat, error, yerro, sin querer, descuido, fue un salame, no me di cuenta, no sabía, pero lo admito. Después venía abón. Me avisaron, me dijeron, me explicaron y volví. ¿Sí? Y no lo quería hacer, pero no gestioné las medidas prudenciales, no tomé la distancia prudencial y volví a caer, me venció la circunstancia, la presión. Abón. Y meri, nambrena, no me importa nada, está bien, está mal, no me importa, estoy así. Y eso es una especie de provocación al estornudo de Dios, ¿sí? En la Biblia se define claramente que este tipo de actitud o de acción es homologable, es sinónimo, es visto por Dios como si fuera idolatría o adulterio espiritual, ¿sí? Así lo define la Biblia. No traje todos los versículos porque ya vieron que nos vamos, ¿no? Entonces, pero así, para Dios tener un comportamiento meri es como arrodillarte ante el ídolo más pagano que puedas ver. Es lo mismo, ¿sí? O lo que podría ser un adulterio, un engaño. Vamos a ver unas instrucciones de cómo tratar con el pecado de Abón y de Meri. Cómo tratar con el pecado de Abón y de Meri. Rápidamente lo vamos a leer. Pero quiero que presten atención, que se pongan en la escena y se imaginen que están ahí y vean quiénes son los personajes, ¿sí? Si te incitare, es clave esto, ¿sí? En otras versiones dice si te persuadiere tu hermano, hijo de tu madre, o tu hijo, o tu hija, o tu mujer, o tu amigo íntimo, diciéndote en secreto, ven y sirvamos a dioses ajenos, que ni tú ni tus padres conociste, de los dioses de los pueblos que están en vuestros alrededores, cerca de ti o lejos de ti, de un extremo de la tierra hasta el otro extremo de ella. Si alguien cercano a vos te dijera esto, ¿vos qué harías? No. ¿Qué hago? ¿Pongo más frío? ¿Más caliente? 35, ¿está bien? Fogata, la próxima fogata acá. Bueno, ¿vos qué harías? Bueno, siguiente. Para arrancar con la actitud del creyente, no consentirás con él, ni le prestarás oído, ni tu ojo le compadecerá, ni le tendrás misericordia, ni lo encubrirás. ¿Sí? De entrada, analicemos estas palabras. No consentirás hace referencia a que no te guste eso, no complacerte con lo que hace. Claro, a veces está medio reprimidito, ¿viste? Y no te animás a hacerlo, pero te parece, en la esfera íntima te parece bien que el otro lo haga. ¿Sí? Entonces, esa no va. Recuerden que las leyes que venimos estudiando es una situación X. ¿Sí? Nosotros debemos sacar el concepto de ahí. A partir de un caso se analiza el principio, para poder aprovecharlo.
ni le prestarás oído, es decir, no vas a atender a eso, no vas a escuchar y mucho menos le vas a hacer caso, le vas a obedecer. Acordate que era alguien que te venía a persuadir, a corromper, a influenciarte, ¿sí? Tenés que cerrar el oído a eso. No te compadecerás. Es decir, bueno, no, pobrecito, él lo hace porque, ¿entendés? Porque te compadeciste del pecado y ya a la segunda ya lo justificaste y a la tercera ya te gustó a vos también. ¿Entendés? Ni le tendrás misericordia, más o menos parecido, no le tendrás lástima y lo más importante, no lo encubrirás. ¿Sí? Bien, entonces, en resumen, ante la persuasión, el abón, ¿viste? De alguien que está transgrediendo y está en esa, y ante alguna forma de idolatría, es decir, cualquier meri, por ahí nadie te va a invitar a que vayas a un templo pagano, pero te pueden invitar a alguna otra forma de transgresión, de iniquidad o de rebelión, ¿sí? No encubrir, no tolerar, no guardar silencio, no naturalizar el hecho y no empatizar o simpatizar con el pecado. ¿Está claro? ¿Sí? Porque Dios no haría nada de esto. Nosotros estamos alineándonos con eso. Aclaro, insisto, estos conceptos son para creyentes. ¿Sí? No quieras salir a aplicar esto en personas que no son creyentes porque no va. Son reglas internas, para uso interno, entre personas que dicen haber confiado en Cristo como su Salvador. ¿Sí? El resto de las personas las juzga el Señor. Nosotros estamos llamados a poner pautas y a honrar esos principios entre creyentes. ¿Sí? Pero no termina ahí, se pone un poquito más fuerte. ¿Quieren escuchar? Bueno, siguiente. En negrita. Sino que lo matarás. Tu mano se alzará primero sobre él para matarle. ¿Se acuerdan quiénes eran, no? Tu mamá, tu hermano, tu hijo, tu amigo íntimo. Y después la mano de todo el pueblo. Lo apedrearás hasta que muera, por cuanto procuró apartarte del Señor tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, y también para que todo Israel, todo el pueblo, oiga y tema y no vuelva a hacer en medio de ti cosa semejante a esta. Hay mucho para decir, pero mucho ya hemos dicho. Ya hemos hablado de que todas estas cuestiones tienen un proceso judicial, ¿sí? No es que él me miró mal y ya agarro una piedra para apedrearlo. Estamos hablando de una persona que está en Abón y en Meri y que procura mi mal y llevarme a pecar tal como él está en ese camino. ¿Sí? Entonces esto tiene un debido proceso. Nadie en Israel agarraba una piedra y apedreaba a uno porque lo encontró infraganti en algo. Esto se juzgaba. Por eso que la mujer sorprendida en adulterio, que todos conocen de la historia, por eso Jesús dijo, el que esté libre de pecado tire la primera piedra. El que esté libre del pecado de no obedecer el debido proceso. No hubo un proceso judicial para esa mujer. Tenían que estar las dos personas, tenían que estar, o sea, el hombre y la mujer, tenían que estar los 2 o 3 testigos. Tenía que estudiarse el caso y después, si correspondía, se aplicaba la pena, que era pena de muerte, para los dos. Entonces ese juicio que querían hacer era totalmente improcedente y Jesús, que honra su palabra, dijo, no va, esto así no va, querido. ¿Sí? Entonces, también hablamos de que en la Biblia encontramos categorías de penas y que hay delitos de muerte. ¿Se acuerdan que hablamos? Un conjunto de delitos que tenían la pena capital. Pero también explicamos cómo con la venida de Jesús todos estos delitos de muerte quedaron en suspenso, quedó una condena en suspenso y que Cristo ha pagado en la cruz del Calvario y se ha hecho cargo del acta de los decretos, ¿se acuerdan? De tu prontuario y del mío, de las sentencias
a muerte que podía caer sobre tu cabeza y la mía. Y todo eso fue pagado por Él. Por lo tanto, no queremos, con esta lectura que hemos hecho, ver a quién vamos a apedrear, porque eso no es de nuestra incumbencia y no corresponde al tiempo presente. Pero sí queremos quedarnos con ¿qué? Con lo conceptual. ¿Cómo podemos entender y aplicar este tipo de instrucciones donde Dios te dice, si encontrás a tu mamá, a tu hijo, a tu amigo íntimo, llevándote a pecar, no podés mirar para otro lado, tenés que intervenir, La solemnidad de la santidad del pueblo de Dios antes y ahora nos obliga a no mirar al costado al pecado propio ni el ajeno y seguir el debido proceso en cada circunstancia y en cada situación. Entonces dijimos que son estándares para el pueblo de Dios, es un ordenamiento interno, que de los pecados que estamos hablando acá son esos pecados de iniquidad, de rebelión, y que estos pecados deben ser tratados, deben ser intervenidos y deben ser saneados. También decimos que hay que iniciar el proceso de confrontación. El proceso de confrontar a la persona que está viviendo así. ¿Qué te pasa? ¿Por qué? ¿Te das cuenta de lo que me está diciendo? ¿Te das cuenta cómo estás viviendo? ¿Sos consciente de tu rebelión? ¿Sos consciente de la iniquidad en la que estás? Confrontar a la persona con su pecado y que el proceso termine como tenga que terminar. El domingo que viene vamos a hablar más de eso, porque Jesús nos dejó una normativa de cómo trabajar con eso. Y lo más importante, queridos, saber que toda corrección que uno haga hacia otro creyente es un acto de amor. Es un acto de amor. Es llevar la justicia de Dios a un ser querido y ponerle fin a su pecado de Abón o a su pecado de Mary. Porque el amor, como los padres sabemos, no es siempre darle todo lo que quiere y hacer lo que el niño se le canta las ganas, ¿no? Amor a veces es hacer algo que puede resultar incluso doloroso o no gustoso para la persona. Porque amor, queridos, es renunciar a mi modo de ver la vida para sujetarme a la voluntad de Dios y hacer la voluntad de Dios. Amamos a nuestros hermanos y a nuestras hermanas cuando les conducimos hacia las verdades de la palabra de Dios, los acompañamos en ese proceso, los confrontamos si hace falta y no naturalizamos el Abón y el Mary. Y nos ponemos en la lucha contra el pecado. Por supuesto, el propio, para empezar, y en el de nuestros hermanos y nuestras hermanas que están a nuestro alrededor. Finalmente, en los últimos minutos, algo que trataremos de profundizar la semana que viene. ¿Qué más nos dice el Nuevo Testamento de esto? Bueno, no dice nada distinto. De hecho, en Hebreos capítulo 12, una carta del Nuevo Testamento, el escritor dice, aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. ¿Te das cuenta hasta dónde lleva la figura de la lucha? ¿No? Es decir, la lucha contra el pecado es a muerte, viejo. Alguno de los dos tiene que caer y yo no voy a caer. Y después agrega esto que cuando ustedes ven en su Biblia algo que está en itálica, así con la letrita caída, generalmente está citando una porción del Antiguo Testamento, porque la unidad temática y el mensaje es uno. Entonces dice, ya habéis olvidado, porque esta gente, los hebreos, parece que algunas cosas se habían olvidado, la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él,
porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. La cita bíblica que está mencionando el escritor de Hebreos es Proverbios 3, 11 y 12. Hoy le dije Salmos a las chicas, perdón. Y el proverbio dice así: no menosprecies, hijo mío, el castigo del Señor, ni te fatigues de su corrección, porque el Señor al que ama castiga, como el Padre al Hijo a quien quiere. Entonces, tenemos ahí un paralelo de las dos versiones del mismo proverbio. Arriba, Nuevo Testamento en griego, abajo, Antiguo Testamento en hebreo, y en el castellano encontramos palabras diferentes, ¿sí? Algunas un poquito más llevaderas, como puede ser la disciplina, la reprensión, pero ahí en el Antiguo Testamento esa idea de un Dios que castiga. Entonces, para terminar, vamos a explicar estas dos palabras, el concepto de castigo, de reprensión, de disciplina, de corrección, para saber qué es lo que realmente significan, y es ahí donde vamos a concluir nuestra enseñanza. Entonces, dice el Proverbios 3, no menosprecies, hijo mío, el castigo del Señor. En español aparece castigo. ¿Te gusta que Dios te castigue? No, ¿no? Suena feo. Bueno, te vas a olvidar de todo lo que a vos te viene a tu mente cuando pensás en castigo, y vas a pensar en la palabra musar, que significa corrección, instrucción, la ética de Dios, las buenas prácticas o las buenas costumbres de Dios. Toda empresa ahora trata de desarrollar buenas prácticas, ¿sí? En el hospital se enseñan buenas prácticas, las especialidades médicas tienen el libro escrito de la buena práctica, ¿sí? ¿Cómo se hace bien lo que vos haces? Bueno, Dios tiene sus buenas prácticas, tiene sus buenas costumbres, tiene su propia ética, y lo que Dios quiere hacer es enseñarnos eso. Entonces vos podés leer ahí: no menosprecies, hijo mío, la instrucción de Dios, la educación de Dios, la transmisión de la ética de Dios. No menosprecies cuando Dios te quiere enseñar sus buenas prácticas y sus buenas costumbres. En griego aparece la palabra pedia o pedía, de donde viene la palabra pedagogía, pedagogo, y ya te da la noción de educación, es más fácil. Claro, en castellano lo traducen disciplina y ya cuesta un poco más, pero pensá en esto: no menosprecies, hijo mío, la corrección de Dios, la instrucción, la educación que como a un niño Dios te quiere dar. ¿Está? Y entonces aparece en otros pasajes de la Biblia. Observen, siguiente, el paralelismo. Fíjate, Salmo dice: Él castiga a las naciones. En realidad habría que decir: Él educa, Él instruye. Y fíjate que en el versículo, en la otra parte del versículo, en un paralelismo, lo usa. ¿No sabrá el que enseña al hombre la ciencia? O sea, Dios está en el asunto de enseñar, de instruir, de educar, de comunicar sus buenas costumbres a su pueblo. Y eso no lo podemos menospreciar. En segundo y último lugar, dice: ni te fatigues de su corrección. O dice Hebreos: ni desmayes cuando eres reprendido. Miren, la palabra que aparece ahí es la palabra tojeja, que significa demostrar algo. Demostrar algo. Es decir, ni te fatigues cuando Dios quiere demostrar algo. ¿Y qué es lo que Dios quiere demostrar? Ahí vamos. La palabra griega es elenjo. ¿A qué le suena elenjo? Es casi igual que en castellano. Elenco. ¿Qué es un elenco? Es un conjunto de personas que van a mostrar, demostrar y poner de manifiesto algo que se gestó en la cabeza del autor o el director de la obra.
Entonces, lo que Dios quiere no es solamente instruirnos, educarnos y darnos sus buenas prácticas y sus buenas costumbres, sino que Él después va a intervenir de alguna manera para que nosotros mostremos, pongamos en evidencia y en manifiesto eso que Él es y que nos estuvo dando y enseñando. Por lo tanto, podemos decir que Dios usa a sus hijos para demostrar quién es Él, para demostrar su fidelidad. Y quiere que cada uno de nosotros seamos la prueba viviente de que Él es fiel. Todo esto está en Hebreos 12, lo que leímos. Sin embargo, en el capítulo anterior te habla de los héroes de la fe. No es que esta gente tenía algo en especial y tenía un pensamiento positivo superior o una cabeza o un carácter o un temperamento más fuerte que los otros. Simplemente fueron personas que experimentaron la instrucción de Dios, la musar de Dios, la educación de Dios, y que después Dios gestionó cosas en la vida de esa gente para que ellos demostraran que Dios es fiel. Fueron simplemente el elenco, los actores de la obra que Dios escribió, una obra que dice: yo soy fiel. Y cada uno de esos actores, de ese elenco, lo pudo demostrar. Por eso, queridos, Dios me ama y hace una demostración de quién es Él a través de mí, a través de mi conducta y a través de mis circunstancias. Tenemos que luchar la batalla contra el pecado drásticamente, aceptar la educación, la instrucción de Dios, para que Él después demuestre a través nuestro que Él es fiel. Todo se trata de Él. Toda musar, toda instrucción, toda educación terminará en una tojeja, en una acción o en una experiencia demostrativa. Dios te va a enseñar, va a hablar a tu corazón, va a trabajar en tu mente y después te va a poner en el campo, porque en la cancha se ven los pingos. Y ahí va a quedar demostrado que Dios ha sido fiel contigo y te ha cambiado. ¿Se acuerdan de Gulliver? Mientras estaba dormido, las cuerdas lo ataron. Cuando él despertó, se levantó y eran cuerdas de juguete. Las cuerdas de la iniquidad nos han atado por mucho tiempo, pero Cristo ha roto las cuerdas de la iniquidad, del Abón, del Meri, y nos ha hecho libres para que vivamos la libertad con que Cristo nos hizo libre. Nos sacó de las tinieblas, de la sombra de muerte, y rompió nuestras prisiones. En aquel día, dice el Señor de los ejércitos, yo quebraré el yugo de su cuello y romperé sus ataduras. Somos libres en Cristo Jesús de las cuerdas del Abón y del Meri. Bendito sea el Señor, que no nos dio por presa a los dientes de ellos. Nuestra alma escapó cual ave del lazo de los cazadores. Se rompió el lazo, escapamos nosotros. Nuestro socorro está en el nombre de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Amén. Señor, gracias por haber roto nuestras ataduras, habernos dado la vida nueva, eterna, verdadera en Cristo. Y Señor, estamos en este tiempo reconociendo que hay todavía una corrupción, una corruptibilidad, una concupiscencia, pero estamos dispuestos a la lucha, a despojarnos del peso y a combatir drásticamente contra el pecado. Señor, ayúdanos a ver, a identificar, a reconocer
a humillarnos, a confesar, a pedirte perdón. Gracias porque en Cristo tenemos el perdón absoluto, y al mismo tiempo a no naturalizar, a no ceder, a no tener ningún tipo de contemplación con la iniquidad, con el pecado de Abón, con la rebelión. Señor, tenemos todo, y sabemos que aún las experiencias difíciles, aún nuestras debilidades que a veces nos llevan a pecar, a estar confundidos, a elegir mal, aún en esos momentos es la oportunidad para que tú nos eduques, nos instruyas y después demuestres a través nuestros que tú eres un Dios fiel, bueno, amoroso, y que la vida que levantó a Cristo de los muertos es también la vida que vivimos, en plenitud, en convicción, en esperanza. Dejamos en tus manos nuestra vida en esta semana para que sigas trabajando en cada uno de nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios le bendiga.